Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo, mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que... La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Hemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Formación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Estoy haciendo referencia a la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. El catálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El acto fallido, de esta cosa por la cual uno de golpe dice la verdad compulsivamente sin controlar su inconsciente, ¿no? Como virtud que tiene el doctor Menem, privilegia las situaciones personales, las situaciones personales. Yo he hecho una apuesta clara por el futuro de Argentina. Argentina está consolidando una reforma del Estado y una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía y el futuro de nuestro país, que cambiarán... Yo creo de una manera muy importante es lo que es la economía del futuro de nuestro país, del país argentino. En su historia repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Lindísimo. Son radicales los dos. Lo mismo. Doctor Frondizi, ¿se recuerda cuando el Papa... Doctor Alfonsín. Quien gobierna la Argentina es el presidente Cavallo, Tengo un gran pesar por la renuncia del presidente, Es el presidente Cavallo, es el presidente... El blooper. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos. Bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas. Hoy, como todos los viernes, un programa a pura política, se lo prometo. En el primer bloque vamos a dialogar con dos delegados de Ecotrans, Luis Mariani y Miguel Galarza, sobre la problemática de este sector, que es muchísima, que lo vivimos a diario, que lo vivimos en carne propia. Y bueno, vamos a ver todo lo que está pasando y hacia dónde va. Está en crisis terminal esta empresa. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quedamos a mitad de camino de todo? Lo vamos a hablar con estos delegados de Ecotrans. Y además, como si esto fuera poco, acá en Los Protagonistas va a estar sentado el dirigente del Partido Obrero y además vicedirector de la Escuela 15, ahí en La Drocha, Fernando Medina. Con él vamos a dialogar acerca de una problemática el cual están realizando talleres porque nos golpea a todos. Y sobre todo en el tema de educación estamos hablando del bullying. ¿Qué es el bullying? ¿Cómo se da? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cuál es el método para poder estar lo más cerca posible y que no termine esas reacciones que después la víctima termina, ¿no?, en una reacción tremendista? Porque la verdad duele y mucho
esta cuestión y cómo lo viven en carne propia los chicos. Así que vamos a hablar con Fernando Medina. Esto se llevó adelante un taller importante que continúa en noviembre, que sigue en diciembre, con docentes, con alumnos, con padres. Esto fue organizado por la ONG Seres versus Teneres, con una profesional psicóloga que conoce, por supuesto, mucho del tema, para alertar a docentes, padres y alumnos de esta temática. Y como siempre, en el último bloque, análisis, reflexión de lo que estamos viviendo, de la actualidad nuestra de cada día. Una pequeña pausa y estamos con ellos, los protagonistas. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Ahora la Feria Municipal es itinerante. El municipio te acerca los productos del mercado regulador a distintos puntos de Marcos Paz. La Feria de Emprendedores, los camiones de lácteos y verduras estarán todos los días lunes en la Plaza de la Memoria del barrio Sánchez. Los martes en la Plaza del barrio San Eduardo frente al cementerio. Los miércoles en la Plaza del barrio Don Rolando. Los jueves frente al mercado regulador. Y los días viernes frente al SIC del barrio Nuestra Señora de la Paz, porque cuidar el bolsillo depende de vos y de todos. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Continuamos en los protagonistas, ya estamos con los que hemos planteado en el prólogo, con quienes vamos a estar en el primer bloque, son los delegados de Ecotrans, está Miguel Galarza y está Luis Mariani. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder expresar la problemática que estamos pasando en Ecotrans. Bien, un tema que lo vivimos en carne propia todos los ciudadanos, particularmente de este distrito de Marcos Paz, ¿no? Claro, es la parte donde está como rehén de esta empresa, con tanto como Villar, Las Heras y Navarro. Luis, estamos en noviembre del 2014. ¿Cómo está Ecotrans hoy? Nosotros consideramos que estamos en una crisis terminal. Esto cada día empeora más. Tenemos 35 motores fundidos. Los repuestos no llegan nunca. Salen a la calle, cada vez se queda más en el camino. Tal es así que no estamos cumpliendo con el recorrido original de las líneas nacionales que deben ir hasta Primera Junta. La 163 en particular, que es la que un poco peor que nosotros está, hace un mes que está llegando solamente a Morón, y nosotros hace ya aproximado un mes que estamos yendo solo a Liniers. O sea que cada vez se agrava más la situación en vez de mejorar. Hagamos un poquito de historia, después vamos a seguir, por supuesto, con el hoy, ¿no? Estuviste en la banca abierta junto a Fernando Medina, dirigente del Partido Obrero, y además, por supuesto, también llevó el tema de esta problemática, la cuestión de Ecotrans. Tuvo una discusión, pero al final pudiste hablar fuera de sesión. Y uno de los temas que planteaste, Luis, es que esta historia con respecto a que en la década del 90 había 400 unidades. Y hoy tenemos 250, y esto sin contar que en aquella época, estamos hablando de la década del 90, creo que en la década del 80, estaba la Lujanera, que competía también sobre un sector de lo que es hoy Ecotrans con 100 unidades. ¿Cuántas unidades debería tener hoy Ecotrans para decir, damos un efectivo cumplimiento a poder ser un servicio que valga la pena, ¿no?, tomar y uno que no tenga los inconvenientes que tiene todos los días? Mira, la cantidad de unidades tendríamos que hacerla sobre una base para poder llegar a un techo de brindarle a los usuarios el servicio que corresponde.
O sea, para eso tenemos que hacer una evaluación, como bien decís vos, que es lo que yo traté de explicar ahí, que en la época de los 90 teníamos 400 unidades. Teníamos un servicio a 5 minutos y solamente en Marcos Paz había 70 unidades que iban a primera junta, con un servicio a Navarro que salía cada una hora de primera junta, que tampoco lo tenemos. O sea, cómo fue empeorando todo. Hoy por hoy tenemos 35 coches, en vez de los 70 de aquella época. Y la Luján era, como bien decís vos, en el año 2004 se quebró, se terminó. Y era una competencia que nos ayudaba desde Merlo hasta primera junta, porque Villón de Moreno a 11. Bueno, o sea que ahí tenemos 100 unidades menos. Y no tenemos que olvidarlo que la población, desde Merlo hasta Marcos Paz, ustedes bien deben recordar porque son de la zona, que era todo campo, y hoy hay todo barrio. Y sin temor a equivocarme ni exagerar, y creo que me quedo corto, ha crecido un 300% la población. Entonces, la evaluación es muy sencilla. También teníamos un tren que iba hasta Navarro y que nosotros nos acompañaba desde Merlo a La Cera cada media hora. Hoy en día, hoy por hoy, ahora en este momento que estamos hablando, no tenemos el ferrocarril, pues lo están reparando o por lo que fuere. Entonces quiere decir, como explicó recién mi compañero, que somos rehenes de Cotran. Entonces Villar, Plomer, La Cera, Marcos Paz y hasta Merlo, la única salida que ustedes tienen hoy es Ecotran. Entonces si hacemos la cuenta, que hablamos de 400 coches, con 100 coches que hacían una competencia, con un tren que no funciona, con una población de un 300% más, y de 400 coches que además funcionaban y nunca se quedaban tirados, hoy tenemos 250, de los cuales el 30% en el transcurso del día se quedan tirados. O sea que tampoco se trabaja con 250. Ahí tenés las explicaciones de todo el mal servicio que estamos dando y cuál sería el punto para llegar, para brindar un servicio a 5 minutos a primera junta, que sería lo ideal. No estamos inventando nada ni diciendo nada que no corresponde. Además, si uno hace un poco de memoria, yo recuerdo, yo recién en la década del 90 venía para estos lados de Marcos Paz y era un viaje de primera junta, acá hora y cuarto, hora y media como mucho. Hoy es un viaje de 3 horas con una ruta 40 que prácticamente de Marcos Paz a Merlo son 50 minutos o una hora hoy. Claro, nosotros tenemos servicio a Navarro, de esa época que voy a hablar, para hacer un poco de historia, que tardamos 2 horas y cuarto, que es un servicio rápido. Hoy en día es imposible porque ni con un vehículo particular vas a tardar eso, porque hay un problema de tránsito en Capital y en el Gran Buenos Aires, por la cantidad de coches que hoy funcionan en la calle, nada que ver con lo de esa época. Entonces eso también te implica que al recorrido ser más largo, también indica que deberías tener más unidades todavía. Acá el tema de fondo es que todo lo que es transporte acá se desvirtuó, porque antes, en esa época, las líneas tenían componentes y vivían de una recaudación legítima del pasajero. Entonces se preocupaban, porque eran transportistas de pasajeros, eran gente que vivían para el colectivo y vivían del colectivo. Entonces tienen que preocuparse por los pasajeros. Acá, ¿qué es lo que sucede? Que hay subsidios millonarios donde se desvía el dinero y estos personas no son transportistas de corazón, son gente que son casas de subsidio. Entonces si mañana por una fábrica de escarbadientes vos te pones subsidio, se van a poner una fábrica de escarbadientes. No le interesa ni la gente, ni los pasajeros, ni los choferes, ni nada, no les interesa, porque ellos vienen a hacer un negocio, desviar los fondos, y así es como paulatinamente las empresas se van vaciando. Por eso nosotros culpabilizamos al Estado de que todos los subsidios sin control, en este país, si vos tenés un empresario, creo que en otro también, le vas a dar dinero sin ningún control, lo más seguro es que lo desvíen, no lo van a utilizar. Como los cheques en blanco, ¿no? Poné el número, firmalo y usalo, no sé. Te hago una consulta, a ver, tema subsidios, recién planteaste. ¿A dónde van? ¿Se saben ustedes, tienen alguna ciencia cierta hacia dónde se desvían estos fondos? ¿Qué se hacen con este dinero? Que es muy importante por otra parte. Mira, nosotros en el 2012 hicimos un reportaje en CQC que se ha recorrido todo el país y ahí está bien claro dónde están los subsidios. Este grupo, que es el Grupo Plaza, manejado por los sicilianos, tiene empresas de colectivos de última generación que los cambian cada 2 años en Estados Unidos, con gomas nuevas que la deben cambiar cada 2 meses, un sistema de colectivos como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá viajamos con los coches todos rotos, agujereados, con peligro de muerte,
porque tenemos que también mencionar... ¿Y esos colectivos que hablas vos, de última generación, a dónde van? A Estados Unidos, una empresa de Plaza de Estados Unidos. Ahí está. ¿Lo hacen con los subsidios de acá, del Estado argentino? Obviamente, no olvidemos que los sicilianos en la época de Menem tenían una sola línea de colectivo de Plaza, que tenían 40 colectivos, y ese era todo su bien. Hoy tenían hasta hace muy poco 10 empresas, de las cuales tuvieron el privilegio en un año fundir 8, y hoy quedan solamente 2, Plaza y Ecotrans. Todas estas cuestiones que usted, Mariani, me está planteando, me imagino que así como cuando lo hicieron en CQC, que es un programa que se ve en todo el país, el gobierno nacional lo sabe, debe haber no solo, se habrán presentado tal vez ustedes hasta judicialmente para plantear la cuestión. Digo, ¿qué hace el Estado? ¿Por qué mira para otro lado? Sí, mira, yo creo que el problema del Estado que no le conviene dar explicaciones, porque no las hay, de cómo semejante cantidad de subsidio ha salido. Y bueno, después Jaime también tendrá que explicar que están, por el tema de la masacre de Once, están juzgados tanto Siciliano como Jaime, y bueno, y no tienen ni vergüenza para declarar, porque uno dijo que no tenía plata para el pasaje, que era el señor Jaime, y Mario Siciliano dijo que tenía que atender sus empresas, que lo que está haciendo es fundirla y llevarse toda la plata que puede. Vos hablaste cuando te expresaste con respecto a lo que sucedió con la Lujanera, que quebró. Digo acá, los sicilianos, ¿no estarán buscando lo mismo, limpiar con una quiebra? ¿Ecotrans está cerca de una quiebra? Claro, nosotros sacamos una deducción de todo eso y no es descabellada, porque muy tempranamente, cuando pasó la catástrofe de Once, que era lamentablemente una terminal de una muerte anunciada, claro, porque los muchachos del ferrocarril tienen 350 denuncias en la CNRT, porque los coches, cuando los trajeron los japoneses en el año 1957, venían con 7 compresores. Y estos ingenieros de Plaza, de los sicilianos, son más inteligentes que los japoneses, entonces andaban con 5. Y además sobrecargados, porque no estaba para cargar de la forma que los trenes se cargan acá con el peso que tienen. Sabiendo todo esto, llegamos al accidente que llegamos. Entonces, ¿qué pasa? La CNRT no tiene poder de policía. Lo que hace es darle la razón de que realmente iba a pasar una catástrofe, que los frenos no era lo adecuado y que en cualquier momento iba a pasar lo que pasó, y ellos cumplieron con su rol, pero en el Ministerio de Transporte, que en ese momento estaba Jaime, hizo caso omiso y encajonó todo. Y así es como tuvimos 52 muertos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos denunciando exactamente lo mismo, porque acá tenemos el mismo sistema operativo, nosotros andamos sin freno, la caja reguladora no funciona, se cortan el tren delantero, salen los trenes traseros completos 1 metro para atrás y se han metido en la parte de atrás de las ruedas, a donde baja la gente en la puerta trasera. Entonces no hemos tenido muerte de pura casualidad. Contame un hecho que es paradigmático de esto, que no ha pasado una tragedia, lo contaste en la banca abierta, con respecto a ese hecho que rompió, si no me equivoco, la dirección, el micro entre Padua y Merlo, y terminó dentro de lo que es la estación prácticamente, y no lo agarró un tren de milagro, ¿fue así? Así exactamente, fue entre el medio de Padua y Merlo, ahí hay un pozo grande, al agarrar el pozo y los coches en las condiciones que están, a pesar de que modelos son nuevos, pues eso es otro de los problemas que tenemos. En la CNRT, desde la oficina de la CNRT, vos mirás los modelos y más o menos están adecuados, porque tenemos modelos 2007, que fueron los últimos que se cambiaron, no son tan viejos. Ahora, no tener mantenimiento es una bomba de tiempo. Entonces, este coche en particular, tuvimos varios factores de suerte. Primero que fue a las 5 de la mañana. Cruzó toda la Rivadavia, porque iba desde Merlo, desde Padua hacia Ituzaingó, para aquel lado. Entonces cruzó toda la Rivadavia hacia la izquierda, rompió el guardarray del tren, se metió adentro, ingresó para hacer caja automática y el chofer por el golpe se desplazó del asiento, es como un tractor que no para. Cruzó todo y quedó colgado del guardarray a 1 metro del ferrocarril. Cuando venía el tren le pasó a 1 metro de distancia. No tuvimos, de casualidad no tuvimos muertos. Esa es una realidad. Y varios accidentes como ese tuvimos. Lo consulto, Mariani, digo, capaz no es una pregunta para usted, porque son de una empresa, yo no sé si le es conveniente o no que entre otra empresa. Los vecinos están pidiendo a gritos que además de Ecotrans pueda entrar alguna otra empresa. ¿Ustedes tienen, digo, noción de por qué esto no se da? ¿Hay algún
alguna fuerza persistente de Contran para que esto no suceda o hay algún otro motivo? Bueno, acá hay un punto muy importante, porque nosotros consideramos que tanto los choferes como los usuarios somos rehén de este sistema. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque nosotros en esta última semana tuvimos 4 compañeros lastimados porque los pasajeros se la agarran con el chofer y con los inspectores. Tenemos 2 inspectores y 2 choferes lastimados. Que ¿fueron golpeados por pasajeros? Estuvo internado una semana, claro. Entonces, yo entiendo la bronca de la gente, pero no comparto la violencia, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá también tenemos un problema de fondo. Nosotros somos 1.208 trabajadores con una familia detrás. Entonces, el problema no es nuestro, porque los 10 años esto de vaciamiento, y que lo vinimos denunciando de que lo que estaba pasando, y todos hicieron caso omiso. A Randazzo le mandamos 5 cartas de documento y no respondió ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Hicimos un proyecto de ley donde pudimos hablar y dar la palabra en el Congreso a los secretarios de los diputados para que eso pase a Cámara. Obtuvimos todos los votos menos el Frente para la Victoria, por eso no logramos llegar todavía, pero vamos a hacer un intento antes de que termine diciembre y que no lo agarre la feria para proponer ese proyecto. En el proyecto está claro que tiene que estar la integridad de los 250.000 usuarios y también de los 1.208 trabajadores. Entonces lo que nosotros decimos es que tiene que haber una sola razón social, que eso es lo que yo expliqué. Que se tiene que la situación de revista se tiene que respetar. La antigüedad de los choferes se tiene que respetar, y acá hay una trampa muy importante, que esto significa que podemos perder la mitad de los compañeros, y es una junta médica. Si bien la empresa que venga o se estatice o venga un interventor, o varias salidas que acá tiene que haber, de las cuales nosotros queremos participar de esa mesa junto con los intendentes, por eso vinimos a Marcos Paz, y todos los que tengan injerencia en este problema, es que eso se tiene que respetar, porque una junta médica, si bien tiene que tener una carpeta médica y pasar por un examen médico, que no sea vinculante. O sea que por más que uno tenga problemas de cintura o lo que sea, que todos los tenemos, porque somos choferes de 40 años, con 20 y pico de años de servicio, el que menos tiene, no se transforme en una trampa que la mitad de la gente quede afuera. Entonces nosotros lo que proponemos no que entre en ninguna empresa, sino que el paquete completo de Contran, que aparte es un negocio muy rentable, si se lo utiliza con conciencia y se da el servicio que los pasajeros se merecen, y estamos seguros que se va a recaudar, eso es lo que buscamos y eso es lo que le queremos explicar a la población. Miguel, acá pobre nos hemos dado casi pie para que alguna pregunta y respuesta. ¿Hay miedo de perder las fuentes laborales? ¿Esta es una de las luchas de los delegados para que esto no suceda? Sí, ese es constante de los compañeros, la preocupación de perder el trabajo. Y continuamente están hablando con nosotros, tratando de ver. Nosotros salimos a luchar para defender lo que es la fuente de trabajo. Que respete todo, como decía Mariana, y la antigüedad y todas esas cosas. Y esa es la lucha que tenemos continuamente. Bien, a ver, la última, Mariana, y muchísimas gracias tanto a Miguel Galarza como a usted haber estado aquí en Los Protagonistas. ¿Qué le pareció? ¿Fue la expectativa que usted se llevó de la banca abierta la última semana en el Consejo Deliberante? Venía medio ríspido el problema por una razón de formas, que nosotros entendemos que hay estatuto y que hay que respetar, pero el compañero Fernando Medina, que fue el que presentó el proyecto, cumplió con es insistidor, por suerte, ¿sí? Él insistió mucho con todo esto, tardó un mes para presentar y que se respete en todo el protocolo, y estaba en ese protocolo que iba a hablar él y iba a hablar yo como trabajador de Contran para contar una experiencia viva de lo que nos está pasando y que somos los que estamos sufriendo y lo que estamos llevando adelante todo esto. Bueno, hubo un pequeño altercado que ustedes todos lo vieron, pero por suerte, aunque sea después de que se terminó la sección y fuera de sección, yo pude desarrollar todo esto porque en realidad de los 250.000 usuarios que tenemos, Navarro, Villar, Plomer, Las Heras y de Marcos Paz a Merlo son los que más perjudicados están, que debe ser alrededor de 100.000, porque es una población grande, que son los que más van a sufrir las consecuencias. Entonces, si el Consejo Deliberante de Marcos Paz, que es el representante del pueblo, no toma carta en el asunto, porque es algo que le compete, creo que le venimos a hacer un favor para que nos dé una mano y a la vez ellos a nosotros, y esto pueda salir adelante en conjunto por el bien de la población. Mariana, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted.
ustedes por el espacio y ya vamos a seguir conversando. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a estar dialogando con Fernando Medina, que también participó de esta banca abierta, pero en particular está picando, que se la banca abierta cuando se hace el pedido, una de Ecotrans, concejales, ¿no?, de todos estos distritos afectados. Y además vamos a hablar, por supuesto, el tema bullying, el taller que se realizó hoy en la Escuela 15 y algún otro temita, la elección, ¿no?, de ayer, que ha ido también a la izquierda. Bueno, ya vamos a una pausa y ya volvemos. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Ahora la Feria Municipal es itinerante. El municipio te acerca los productos del mercado regulador a distintos puntos de Marcos Paz. La Feria de Emprendedores, los camiones de lácteos y verduras estarán todos los días lunes en la Plaza de la Memoria del barrio Sánchez. Los martes en la Plaza del barrio San Eduardo frente al cementerio. Los miércoles en la Plaza del barrio Don Rolando. Los jueves frente al mercado regulador. Y los días viernes frente al SIC del barrio Nuestra Señora de la Paz, porque cuidar el bolsillo depende de vos y de todos. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Supone que se expresa el inconsciente en los chistes que uno hace, en las equivocaciones que uno comete, en las palabras que le salen por error. Se supone que nada de lo que uno dice es inocente en ese sentido. Mañana vamos a anunciar cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. Que está en definitiva en función del gobierno, en función del pueblo. ¿Le gusta esa manera de hacer política actualmente? Esto de mucha campaña publicitaria, de mucho discurso. No, a mí no me gusta porque se ganan fortuna, mientras hay chicos, miles de chicos que se mueren. ¿Se ganan fortuna? Se ganan. Por supuesto, se gastan fortuna. Se gastan y se ganan. Los políticos suelen mentir con admirables... Hay que sacar ese decreto, para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Sí, privaticé los teléfonos. Claro. Sí, los teléfonos andan. No de las cosas positivas. Sí, privaticé Somisa. Sí, el Somisa anda muy mal. Muy bien, perdón. Sí, el Somisa anda muy mal. Muy bien, perdón. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Sí, estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. No tengo elementos para sospechar que haya habido irregularidades en el pago de la ley. Desacreditar que acá no hubo Segón. A ese es un antro, mejor dicho, es un ámbito gobernado por la majestad, que significa el nombre de la justicia. Lo hemos visto. Tenemos desfile de presidente, expresidente por los tribunales, ministro por los tribunales. Somos una vergüenza en el fondo del mundo. Yo creo que sí que tiene que haber impunidad. Mariano, mucho más que un furcio. Se llama lapsus, y es cuando el inconsciente se pronuncia sin la voluntad. Si él lo dice. Claro. En una democracia, el poder es de los ciudadanos. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. A los ciudadanos. Grandes verdades. O mejor dicho, no es habitual que se le escapen grandes verdades. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria.
Continuamos en los protagonistas. Estamos con Fernando Medina, dirigente del Partido Obrero, el cual recién terminamos de dialogar con los delegados de Cotrans. Tuvo una participación muy importante en lo que fue la banca abierta, el poder lograr esta participación, una herramienta que da el Consejo Deliberante de Marcos Paz, y además que Luis Mariani, después de todo ese tole al principio, que tiene que ver con una cuestión de fondo, de reglamentación, aunque fuera de lo que fue la sesión, explicar, y bueno, todo lo que explicó allá prácticamente es lo que planteó hoy aquí en los protagonistas. Pero me quedó picando eso último, que tiene que ver con el pedido final de la Asamblea, que era la búsqueda en un futuro cercano de una asamblea entre los usuarios de Cotrans, los trabajadores, los concejales y, por qué no, intendentes o funcionarios, todo lo que tengan que ver con la situación de este medio de transporte. Fernando, primero, bienvenido a los protagonistas y arrancamos con esto. Bueno, gracias por la invitación. Antes de exponer, digamos, sobre esta situación, me gustaría hacer una reflexión que en alguna medida tiene que ver con la pregunta que me haces, porque es lo que se perdió el Consejo Deliberante en poder escuchar y que formara parte, digamos, integral de la banca abierta. Los compañeros de Cotrans, yo los conozco de la huelga del 96. Una huelga donde ellos, a través de despidos, que en ese momento era TDO el que quiso hacer, y estuvieron 9 días de conflicto. Me acuerdo que salieron en todos los medios. Me acuerdo que Canal 11 mostraba cuando el cura, el obispo en ese momento de Morón, le mandaba medicamentos porque los compañeros estaban acampando, y una huelga general que tuvo una trascendencia nacional. Este mismo delegado, estos mismos delegados y ese cuerpo delegado son los que llevaron adelante toda la lucha contra la quiebra de Cotrans, no solamente contra los dueños de TDO, no solamente contra los dueños, sino también con el síndico, que fue una parte clave en tratar de gestionar la quiebra y ser consecuente con que esa quiebra se lleve adelante, y a través del método de la asamblea, de la organización con los vecinos, de las movilizaciones a la Secretaría de Transporte, de festivales, de actos, lograron superar eso y terminaron con aquel momento histórico que fue no una noticia nacional, sino una noticia internacional, cuando subieron las unidades de TDO a la Plaza de Mayo. Un momento histórico que uno tiene el orgullo de haber estado y que pone de manifiesto qué tipo de clase obrera tenemos. Esa es la clase obrera de la cual uno se saca el sombrero y quiere disfrutar escucharlos, porque sabe que defienden el interés colectivo, no un interés corporativo o un interés para una manga de burócratas chupasangre que juegan más en favor de la patronal y del Estado cómplice, sino de los trabajadores. Porque la UTA, todo el mundo sabe, no solamente vista a través de Cotrans o TDO, sino también en el subte, cómo la burocracia de la UTA ha sido un elemento que ha actuado siempre en contra de los intereses de los trabajadores. Los compañeros son el ejemplo de lo contrario. Y en ese aspecto es muy valioso esto que decían de que todos tienen que defender a estos trabajadores. Porque bueno, en alguna medida lo expuse en la banca abierta. Acá hay un negocio capitalista detrás de diferentes grupos, digamos, pulpos del transporte. Y una vez que, por ejemplo, acá entra la 216 o cualquier otra empresa y se desplaza a esta vanguardia obrera, los trabajadores del transporte van a trabajar en negro, van a ser superexplotados, o sea, no van a tener delegados que los defiendan y donde el trabajador se pueda apoyar para revertir esa situación. Ir a un proceso de superexplotación, porque como dije en la banca, ya no existe el componente donde antes vos tenías una discusión con el dueño del colectivo, de medio colectivo. Ahora son tipos multimillonarios que te manejan distritos. Es una corporación. Por supuesto, ya Cirigliano sabemos quién es. Bien, lo escuché a Mariani dar el informe de las millonadas que se desvían y esto de que va a Estados Unidos. O sea, Cirigliano se tiene que ir de Cotrans. O sea, y la 216 es lo mismo.
no cambia. Entonces, es importante el debate con el vecino porque a veces de manera desesperada dice, bueno, otra línea me va a salvar. Bueno, ¿qué pasó acá con la línea comunal? La línea de Curuche. ¿Dónde está? No existe más. Entonces, te das cuenta que... no para terminar el tema, porque por supuesto da para mucho más y lo vamos a seguir, pero igual después quería hablar de los talleres, porque me invitó, pero igualmente para finalizar por hoy este tema con respecto a la cuestión de la asamblea. ¿Esto tiene fecha? Mira, ¿se puede llevar a cabo? ¿Cuándo? Lo que me plantearon, quien vos mencionás como canciller, Boto. El canciller, lo vi. Bueno, me dijo que posiblemente en una semana se estaría votando la resolución, el proyecto de resolución que es ahora, y a partir de ahí una semana o 10 días más estaríamos poniendo en práctica esa asamblea, que posiblemente no sea un jueves, un día que hagan sesión, sino otro día. Entonces apenas tengamos, pero digamos que existe la voluntad de hacerla, y está claro que, bueno, nosotros vamos a... Antes de que finalice el 2014 eso se hace. Sí, y vamos a llamar a todos los vecinos a participar abiertamente y con la mejor intención, porque entendemos que el problema de transporte es un problema muy agudo, de mucha preocupación, donde lo sufren tanto los trabajadores como los usuarios, y entendemos que de manera colectiva podemos lograr que el poder político juegue otro papel, porque hoy es cómplice de Sirigliano. La mesa de transporte es simplemente un ámbito para que diferentes ámbitos se quejen y ahí muera. ¿Te referís a la mesa de transporte local? Local, claro, bueno, a eso. No creo que sean cómplices de Sirigliano, capaz me parece que es muy grande darle ese mote, ¿o no? Mira, yo tuve un debate con Sous una vez en medio, y Sous abiertamente me dijo que él no compartía la posición del municipio. El municipio se ha sacado foto con la gerencia de Cotrans, nunca con los trabajadores. Nunca ha llamado al cuerpo delegado para decir, a ver muchachos, ¿cómo ponemos? Pero en esa reunión ¿están los delegados de Cotrans? Sí, está bien. Están esos muchachos que son de la UTA. Vuelvo a lo mismo que dije antes. Los delegados oficialistas. Los delegados que no aceptan un debate con los compañeros delegados de Merlo, de Cotrans. Nunca los escuchás en un medio hablar sobre la situación del transporte. ¿Vos les has hecho notas y han tenido posiciones críticas frente al problema del transporte? Te pregunto yo a vos. O sea, ha tenido comunicación. Así como lo has entrevistado a Mariani, y Mariani tiene la predisposición de venir y explicar el problema. ¿Qué ha pasado? Tener que hablar con ellos y que tengan una posición crítica sobre la empresa. No siempre te han terminado siendo olfas de la empresa, tratando de defender la situación y poner el hombro. Bueno, así no hay posibilidad de cambiar la situación. Entonces, bueno, está planteado un ámbito asambleario para que el usuario que es afectado, el trabajador que es afectado y el poder político le den una solución definitiva a esto, porque, como todos dicen, no puede ser que una manga de parásito capitalista mantengan a 250.000 usuarios de RNs y 1.200 trabajadores. Esto lo tenemos que revertir. Y con organización y con lucha no me cabe ninguna duda que lo vamos a poder lograr. Lo llevo a otro tema, un tema importante en la sociedad, una cuestión que nos está golpeando y que lo vemos a diario en la mayoría de los programas de televisión, ¿no? Este tema del bullying, esto de que chicos contra chicos, ¿no? Esta cuestión discriminatoria, después, bueno, alguien termina reaccionando y parece, bueno, el malo de la película, pero bueno, a ver, contame, ¿por qué se dio de hacer esto en la escuela en la cual vos, Fernando Medina, sos vicedirector, en la escuela 15? Esta es una iniciativa que surge de la escuela, hablamos con los chicos de Seres versus Teneres para poder... Es una ONG que trata de ver estas temáticas. Claro, y con ellos le hicimos la propuesta de abordar, ellos nos plantearon cuál era la problemática, no solamente de la escuela, sino del entorno. Y una de las cosas que nosotros observamos es el problema de la violencia. Entonces apareció la idea, justo tuvimos un caso puntual de bullying, y entonces apareció como disparador ese problema, lo fuimos charlando,
Lo venimos charlando hace como 6 meses y lo pudimos definir ahora. Encima el tiempo que les tocó hoy a la mañana, ¿no? Estamos hablando, nosotros grabamos los miércoles, ustedes saben que va el viernes el programa, pero justo el miércoles se daba por la mañana estos talleres con los padres, con los docentes, con los alumnos, y llovió muchísimo, hizo que, bueno, que no pueda ir la gente que se esperaba, ¿no? Está planteado en tres etapas. Sí. Hoy teníamos a la mañana charla con los padres, con la familia, después teníamos, que eso lo pudimos hacer, una charla con los docentes de ambos turnos, y después en el turno tarde con los papás del turno tarde. Con los papás del turno tarde, aunque no fueron todos los que esperábamos, porque acá está claro que caen 2 gotas y la gente no sale. Llovió más de 2 gotas. No, llovió más de 2 gotas, pero lo que quiero decir es que por la cantidad que llovió no parecía que, digamos, se inundara tanto, se inundó mucho. La gente tiene miedo, prefiere no salir de su casa, pero a pesar de eso hicimos el taller con los docentes y después con los papás del turno tarde. Y bueno, dos temas, acoso escolar y bullying. Y una diferenciación, o sea, desde cada óptica creo que se sacaron conclusiones importantes. Primero, que hicimos una introducción al problema. Es un problema muy complejo, porque charlándolo tanto con los docentes como los papás se veía que no había una claridad de esto. Se dieron muchos ejemplos. Tenga, digamos, claro el tema, para que uno pueda detectar una situación de bullying tiene que haber una situación violenta de manera sistemática en el tiempo. Permanentemente alguien que carga a alguien, ¿no? Que embroma lo que por ahí en la época que nosotros estábamos en la escuela era si estaba un gordito, todos juntos al gordito lo gastábamos, y él estaba 1 año, 2 años, 3 años de la educación. Al que usa lentes, ¿no? Exactamente, entonces eso de manera sistemática, donde el grupo tiene una superioridad, ya sea física o psicológica, y por otro lado el hecho de que tenga intencionalidad, o sea, tiene que existir la intención del daño para que con esas 3 características de manera simultánea se caracterice que hay una situación de bullying, que no es lo mismo que acoso escolar. ¿Por qué no el tema de acoso escolar y qué es acoso escolar? Y ahí Fernanda, que fue la especialista que vino. Una psicóloga, ¿no? Que vino sí, de la ONG. Sí, hacía la distinción de, por ejemplo, el acoso escolar tiene que ver con una situación aislada, o sea, un chico es acosado una única vez, o lo golpean una única vez. Ella explicaba bien que para que se dé el bullying se tienen que dar estas 3 características. Si no puede ser una violencia general, si no puede ser un acoso, que es momentáneo. Y por las características que planteó la profesional. Y ella lo que explicaba era que es complejo de poder detectarlo. Las características es que actúa sobre el ego, en el sentido de que uno no tiene la fuerza, la voluntad alta como para combatir eso, entonces lo oculta. No se lo dice al docente, no se lo dice a sus padres, y en algún momento por algún lugar estalla. Entonces son situaciones que muchas veces tampoco están asociadas a algo físico, porque el bullying puede ser que también funcione a través de las redes sociales, y ese hostigamiento constante, bueno, genera que un chico no pueda tener una vida plena. Entonces, para que podamos revertir esto, la idea es involucrar a todos los actores. Por eso la charla... ¿Cómo se hace, se planteó, cómo prevenirlo, cómo no, más que prevenirlo, primero hay que tratar de detectarlo. Y para eso, para poder detectarlo hay que conocer. Entonces, si uno, por ejemplo, en la charla con los padres, viene un nene y le dice a la mamá que los chicos sistemáticamente lo cargan porque usa anteojo y le dicen 4 ojos. Bueno, la mamá indagar, ¿eso te viene, es seguido? ¿Se entiende?
¿vos ves que los chicos lo hacen con una intencionalidad? ¿O es como si dijera, bueno, cuatro ojos, y no tiene la intención de dañar, sino que busca como si te mencionaran, como si yo menciono al gordito de una manera más simpática? O si hay una intencionalidad de herir al otro, de lastimar al otro. Te pregunto, ¿cuánto hay de responsabilidad en los adultos para que los chicos actúen de esa manera? Bueno, la responsabilidad del adulto, no tanto en que el chico lo genere, sino en la posibilidad de detectarlo y revertirlo, es total. O sea, lo que quedó muy claro es que sin el adulto eso no se puede modificar. Sin la intervención del adulto, y el adulto sea el portero que vio algo, el docente, el equipo de orientación, los padres, cualquiera que pueda detectar la situación, y a través de eso, de hecho vimos 2 videos, en un video había peleas de chicos filmándose, y entonces una maestra, por ejemplo, comentaba que eso le parecía grave para ella, preocupante, y por ello comentaba que para mí era un disparador. O sea, el hecho de que 2 chicos se peleen a mí me permitía ver que ahí había un problema y poder trabajar sobre eso. Si eso no se da, uno no lo conoce. Y bueno, creo que como conclusión de los talleres de hoy es, por un lado, entrar en el tema, y obviamente hubo una inquietud, un interés por conocer más. Ahora el 25 se va a trabajar con los chicos, se va a pasar una película, se va a sacar el 25 de noviembre, y la idea es en la primera semana una devolución, y esto obviamente en perspectiva de trabajarlo hacia el año que viene. Es algo que se va a trabajar a mediano y largo plazo. Te hago la última, nos quedan 3 minutitos. Ayer hubo elecciones en la CTA a nivel nacional y aquí en Marcos Paz. No le ha ido bien a izquierda, ganó lo que es la lista 10, la que, bueno, llevaban a nivel nacional Yasky, y aquí en Marcos Paz lo que era CTA transversal, como la titulé, porque era de ese modo, donde, bueno, ahora va a llevar adelante los destinos de esta CTA, Gabriel Morales, y a ustedes no les fue bien. ¿Qué evaluación hace? Mirá, o sea, nosotros sabíamos que a esta elección ya era una elección armada desde la CTA Yasky para que ellos ganen. De hecho, lo anunciamos así. No así, ¿por qué se presentaron? Justamente para denunciarlo, y es el debate que, por ejemplo, tenemos con Suteba Marcos Paz. Suteba Marcos Paz criticó nuestra presentación y llamó a votar en blanco. Nosotros consideramos que la CTA de Micheli nos presentamos y denunciamos, digamos, las limitaciones o la política orientada de Micheli a lo que puede ser Wiener como alternativa política, y de la CTA Yasky como furgón de cola del propio kirchnerismo. Y en las elecciones desnudamos la política pro-patronal que tienen. Al margen, si podemos ganar o no. En esta estábamos seguros que no ganábamos porque estaba todo armado para que ellos ganen, a tal punto que incluso los padrones de la elección de ayer lo tuvimos un día antes. Ni siquiera sabíamos los lugares de votación. O sea, fue una cosa armada. De hecho, si vos ves los resultados, el 90%... No lo votaron, digo, la lista completa de los 30, no llegaban a 23 votos. Pero el 90%, 95% de los que votaron fueron de los movimientos territoriales. O sea, no hubo, en términos generales, una votación docente. Obviamente, con 2 mesas, con los compañeros que no podían votar después de las 5, donde generalmente en una elección de Suteba vos tenés de 5 a 6 para votar incluso en la sede. Estaba todo armado para que ellos ganen. En este aspecto, bueno, con las dificultades que tenía de poder lograr que los compañeros participen, ni siquiera se ha generado un interés. Está clarito, te agradezco, porque ya nos quedamos sin tiempo.
Y muchísimas gracias por esta participación y por supuesto nos volvemos a encontrar en el futuro muchísimas veces. Gracias, gracias a vos. Vamos a una pequeña pausa con el último bloque, ya volvemos. Ahora la Feria Municipal es itinerante. El municipio te acerca los productos del mercado regulador a distintos puntos de Marcos Paz. La Feria de Emprendedores, los camiones de lácteos y verduras estarán todos los días lunes en la Plaza de la Memoria del barrio Sánchez. Los martes en la Plaza del barrio San Eduardo frente al cementerio. Los miércoles en la Plaza del barrio Don Rolando. Los jueves frente al mercado regulador. Y los días viernes frente al SIC del barrio Nuestra Señora de la Paz, porque cuidar el bolsillo depende de vos y de todos. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Continuamos en los protagonistas, estamos en el último bloque que es análisis y reflexión crítica y además a veces usted sabe que utilizamos alguna frase del contexto que nos dé sobre todo lo que hemos vivido hoy en el programa. A ver, ecotrans, bullying, el tema de esta línea de transporte público que nos molesta a todos, que nos preocupa, que algunos dicen que está en prácticamente como un enfermo terminal. Veremos qué sucede acá al futuro, ojalá que mejore, que se pueda llevar adelante esta asamblea que están pidiendo un sector de delegados para poder determinar pasos a seguir y tener una línea de transporte público que todos nos merecemos. El tema bullying, otra cuestión que nos preocupa y mucho, esto de la broma permanente, esto casi de patota contra algún chico, y bueno, y que nos preocupe y que muy bien ha sido tratado y va a seguir tratándose, en este caso en una escuela de nuestra ciudad, la escuela 15, con un profesional dando esto, un psicólogo y con docentes, padres y alumnos tratando de exponer y entender de qué se trata esta cuestión. Lo llevo un poquito al plano de la actualidad. Aquí estuvo, ¿se acuerda ustedes? Algunas semanas hace un dirigente de UNEN y el radicalismo, me refiero a Luis Domeniani, hablando de que el UNEN, antes de salir a la cancha, el 2015 se puede partir, y ayer tuvimos la noticia de que Elisa Carrió deja esta fuerza política, que su camino parece ligado a lo que es el PRO, Mauricio Macri. Ahora tendrán que ver si dirimen lo que tiene que ver con la candidatura presidente, o Elisa Carrió se define y va a ser la candidata de esta mini alianza entre ella, entre su sector, entre el ARI o este sector personal de Elisa Carrió y Mauricio Macri, y ella se anima a dar ese paso y ser la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Algo de eso hemos hablado con Luis Domeniani, quedó latente y al final se da de este modo. Bien, y bueno, y ver qué sucede con todas estas mini alianzas que se están haciendo. Usted ya lo ha vivido hace un programa aquí en Los Protagonistas, va sumando adeptos, el gobernador de la provincia Daniel Scioli, en este caso me refiero a Gustavo Menéndez, en esta patriada contra el intendente Raúl Otacé, otrora aliado del sciolismo y del gobierno nacional. Bueno, es parte de la política. Ahora sí nos estamos despidiendo. Como siempre, saludos a usted que nos sigue, que nos aguanta todos los fines de semana, a Eduardo Fittipaldi con la cámara, TV Pública con la edición, y a los que están sentados acá, que aguantan las preguntas de los protagonistas. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana con mucho más, esto que denominamos Los Protagonistas.
Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo, mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que dar